Uno de los instintos más fuertes del ser humano es la necesidad de pertenecer a su familia. Sin juzgar ni comprender, sea bueno o malo, nuestra naturaleza propia de adaptación nos hace repetir comportamientos ancestrales. Para ser más precisos, de 14. Sí, 14 historias con sus emociones y traumas y muchísimas otras cosas más que desconocemos es lo que cargamos en cada uno de nosotros. Papá, mamá, 4 abuelos y 8 bisabuelos. Independientemente si los conocimos o no, sus experiencias nos acompañan a cada paso de nuestra vida. Tenemos un contrato inconsciente de repetir sus sufrimientos y sus traumas. Estos antepasados y el vínculo que tenemos con ellos forjan lealtades familiares. La manera en que actuamos, con quién nos relacionamos y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, como resultado, problemas económicos, problemas de pareja, abandonos, rechazos, injusticias e incluso enfermedades. Son algunos de los ejemplos en los que vemos reflejadas esas lealtades. La importancia de analizarnos y comprender cuál es nuestra lealtad familiar inconsciente que rige mi vida puede ser la clave para romper la cadena de repetición de tragedias y traumas que han venido a nuestras generaciones como un virus. Bienvenido a este capítulo número 4 de nuestro podcast Vamos Conociéndonos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender mejor este tema y que es algo tan natural en nuestras vidas de cada individuo. Hoy vamos a aprender sobre lealtades familiares. Acompáñame. Las emociones son el corazón de nuestras experiencias humanas. Desde la alegría desbordante hasta la tristeza profunda, cada emoción nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En este espacio aprenderemos a identificarlas, comprenderlas y gestionarlas para vivir una vida más plena y auténtica. Mi nombre es Sandra Talaxon. Te invito a que me acompañes en esta aventura y a descubrir cómo tus emociones pueden ser tus mejores aliados. ¡Comenzamos! Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Vamos Conociéndonos y es un honor tenerte en este episodio en un tema bien importante para todos, que yo apenas me familiaricé con el concepto cuando empecé a trabajar contigo. Les presento a Daniela Quiroz. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicoterapia clínica. Sí, muchas gracias por la invitación, Sandra. Y pues aquí con mucho gusto de estar acompañándote en este episodio. Y, y pues sí, mira, la maestría en la que estudié precisamente, pues se relaciona un poquito con el tema que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es prácticamente el revisar cómo es el sistema de un individuo o de una persona, ya no hablando tan técnicamente, pues es una persona que haz de cuenta, imagínate que tienes tú varias esferas alrededor de ti y cada una, pues, se refiere a como un círculo de tu vida. Por ejemplo, uno va a ser la familia, otro va a ser el trabajo, otro va a ser lo social, los amigos, etcétera, y así te lo llevas, ¿no? Entonces, cuando llegas con un terapeuta que estudió esta maestría, bueno, en mi maestría me enseñaron a que se estudia el sistema, entonces es como una terapia sistémica. Entonces, yo como terapeuta, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a revisar cada una de esas esferas del individuo para ver cómo están, ¿no? Cómo se encuentran o cómo te llevas, por ejemplo, con la familia, con tu pareja, cómo estás en el trabajo. Y luego lo hilas todo
y lo haces una sola cosa, ¿no? Y de ahí es donde se deriva prácticamente todo y así es como trabajo yo. Muy bien, no, gracias Sí, a ti, Dani, por estar con nosotros. Y como ya lo explicaste, ¿no? Una de las esferas muy importantes, pues, es la familia. Y es ajá, algo que nosotras, ya tenemos seis meses, un poquito más, yo pienso, de conocernos, sí, Dani me ha apoyado muchísimo en esta etapa de mi vida. Y en una de las ocasiones platicando sobre las relaciones y cómo terminas relacionándote con en especial con una pareja sentimentalmente, ¿verdad? ajá, Estábamos platicando de cuál es la situación, por ejemplo, de cómo te relacionas con esa persona, cómo terminas con una sí, persona que en realidad sabes que no es buena para ti, pero es muy difícil de dejarlo. Fue en esa ocasión cuando me platicas tú y me comentas el tema de las lealtades familiares, ¿verdad? ajá, Que todo esto viene desde cómo fuimos criados y en veces hasta desde antes, ¿verdad? Desde el momento en el que fuimos concebidos, cómo se nos va marcando pues en nuestra personalidad, lo que marca nuestra personalidad y las decisiones que tomamos y con quién nos relacionamos. sí. Entonces, Dani, explícanos un poquito más qué es una lealtad familiar. ¿Ok? Una lealtad familiar, pues en una de tantas que estaba ahí indagando contigo precisamente, pues surge este tema. ¿Por qué? Porque las lealtades familiares es cómo creciste, cómo fue tu sistema familiar, cómo fueron tus papás contigo. Y normalmente las lealtades familiares pues vienen siendo inconscientes. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente me voy a sentir como más afín, ya sea a mi papá, a mi mamá, a mi hermano o hermana, dependiendo de cuántos hermanos, ¿verdad? O incluso hasta los abuelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener ya sea reacciones muy parecidas a esta persona a la que yo me siento muy identificado o identificada. Voy a tener incluso de grande, si llego a tener una pareja, ¿por qué se parece tanto mi forma de relación como la tenían mis papás, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a un extremo, ¿no? A algo que se considera, pues, malo, entre comillas, como la violencia, ¿no? De que si en mi casa hubo violencia de niño, de grande inconscientemente, pues yo voy a tener una relación así o parecida. ¿Por qué? Porque me siento leal, ya sea o a la persona que ejerció la violencia o a la persona que fue violentada también. Pero te digo, en el caso de estar hablando de violencia, pero puede ser en muchos factores el sentirte identificado con alguien en actitudes, en acciones, en pensamientos, porque ya es que incluso a veces, ¿no? De que dicen, "No, hombre, eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá". Pero es precisamente por estas lealtades, las lealtades familiares es eso, prácticamente, el que te sientes inconscientemente identificado o muy apegado a esta persona, a esta figura, que es que das cuenta que un ejemplo a seguir, ¿no? Ujú. Eso es prácticamente, en palabras así como más coloquiales, porque pues si nos vamos a la parte psicológica que nos enseñan a nosotros, pues es un montón de, de datos y de conceptos, pero para ser más entendible, pues prácticamente es eso. Sí, ¿verdad? Y puede ser como dices, muy difícil o muy complicado si nos vamos a indagar, pero si lo vemos así nada más como quien dice, ¿no? Por encimita, como que es algo que ya cuando lo entiendes se te hace muy lógico, pero hay ¿Sí? personas que pueden pasar el resto de su vida y jamás lo relacionas, ¿verdad? Si no estás informado con el tema, Sí, como el ejemplo que mencionábamos, de esta chava que estaba en una relación bastante tóxica, que era prácticamente la mamá, ¿no? Del chavo, o sea, que le hacía la lavandería, que le hacía la comida, que le doblaba la ropa, y el chavo perfecto, ¿no? Que él creció con tres mujeres en su vida y para él era normal, ¿no? Y una de las cosas que le mencionaba que para él era la mujer ideal que le hiciera todo y pues ella encantada. Y en su caso, pues creció viendo a su mamá, a sus tías, a todo mundo, a toda la familia
sirviéndole Sí. al otro, ¿no? Como era en pues todavía en muchos pueblos pequeños es donde más se nota Ujú. que la mujer se levanta en la mañana y la prioridad es empezar a hacerle desayuno y alzar y todo sirviéndole al hombre. Y pues Sí. yo puedo decir que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, yo siempre vi a mi mamá, es de las que está parada en la cocina. Mi mamá estamos comiendo, ella no se sienta. Mi mamá Ah, siempre está calentando las tortillas y viendo qué más le hace falta a todos, ¿verdad? Antes que ella. ujú. Y pues lo vemos en muchas familias, en especial en la mujer, y cómo todo eso pues se va reflejando y terminas siendo el papel de tu mamá con tu pareja. Ajá. Y fíjate, bueno, en el caso de este ejemplo que tú pones de esta chica, de esta chava, pues es porque mm, no es tanto que ella estuviera siendo leal a lo que le pidiera su pareja. O sea, ahí es como si se adentrara este dicho, ¿no? Que dice, somos tal para cual. ¿Por qué? Porque él en lo que fue creciendo fue un ambiente en donde todo se le hacía. Y en el caso de la chava, pues era el ir observando a su mamá que pues que hacía prácticamente todo por el esposo, por el marido. Entonces, esta chava lo aprendió inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que se casa más adelante ya con este hombre y resulta que empieza a hacer lo mismo, empieza a quererlo complacer, que esté bien, que esté a gusto. Entonces, ¿qué pasa? Te llevas a un límite, ¿no? Y de pronto, esta chica lo que está pasando ahí es que se está siendo leal a su mamá. O sea, estoy siendo leal inconscientemente a mi mamá porque ella hacía lo mismo y es lo conocido. Entonces, pues yo tengo que hacer lo mismo. Las lealtades familiares se rompen o se van a ir rompiendo conforme nos vayamos cuestionando si lo que estoy haciendo en este momento es lo correcto o no. ¿Ves? Así Sí, se y van también rompiendo. pasa que, como dices, nos vamos con la lealtad, pero en realidad no es algo que estés conforme con ello. Ah, ¿Verdad? Hasta que llega el punto en el que ya sea que explotes mente, cuerpo, ¿verdad? Y que ajá, dices, qué es lo que me está pasando? Porque no es algo que estés haciendo conscientemente. En realidad no es un acto consciente. ¿No? exactamente. Ahora, ojo aquí, una lealtad familiar no significa que siempre sea hacia lo negativo. Ujú. En terapia a veces se utilizan porque es más rápido saber con qué conductas, no sé, por ejemplo, autodestructivas te puedas estar relacionando. Ah, pues tiene que ver con esto de mi familia. Pero no necesariamente que sean negativas. ¿Por qué? Porque a veces vas a ser leal inconscientemente también a cosas muy positivas de la persona a la que admiras, a la que te sentiste muy apegada, ¿no? Pero pues en este caso del ejemplo que estábamos poniendo ahí, pues era más bien soy leal a lo que hace mi mamá porque es lo conocido. ¿Ves? Oye, Dani, por ejemplo, en el caso cuando tienes un padre alcohólico, ¿no? Que yo Ajá, conozco el caso de una persona que su papá tenía muchos problemas con el alcohol y esta persona pues decide no tomar, ¿verdad? Jamás. sí. Entonces, esto se puede tomar como un caso reverso o decir, ¿sabes qué? Estoy siendo leal, pero a lo que pienso que sería bueno para mi familia, o cómo podemos tomar este caso. Ajá. Ahí no sería tanto como una lealtad, ahí sería es que yo rompo el patrón. Ujú. Ahí nada más hay que checar que la persona que dice yo decidí no tomar es cómo se toma la parte de, por ejemplo, suponiendo que está casada, ¿no? O casado, y su pareja empieza a tomar, si le detona el sentirse como muy incómodo por la situación de que su pareja esté tomando, entonces es una herida, está, está siendo herido por cosas de su pasado, o sea, le detona que su pareja tome, pero tiene que ver con su pasado, con lo que vio de su papá alcohólico, ¿no? Y no es tanto, te digo, una lealtad, sino es más rompo un patrón porque no me pareció, no me gustó, lo que viví fue un sufrimiento,
Entonces, por eso yo decido conscientemente no tomar. Ajá. Muy bien, entonces otra pregunta muy interesante también, ¿cómo reconocemos cuando es una lealtad familiar, ¿no? Por ejemplo, tú que tienes varios casos, ¿cuáles son como que los puntos claves en los que te dices, sabes que aquí te estás yendo por una lealtad familiar y no tanto por algo consciente, por así decirlo? ¿Mm? Pues porque ahí se van preguntando, por ejemplo, los valores que tiene la familia. Ujú, Eh, si tú te sientes más acorde o más adecuado o más identificado también a lo que digan tu papá o tu mamá o los dos como pareja. Entonces tú ahí vas viendo hacia dónde se va la idea, ¿no? De que me voy apegando más a los ideales de mi mamá, más a los ideales de mi papá. Suponiendo que tú seas más leal a tu mamá, ujú. este, que más o menos sí me dijiste ahorita con el ejemplo que pusiste. Entonces si yo me estoy siendo leal a mi mamá es porque yo me siento más afín a cómo ella incluso piensa, pero también es porque como ella me crió, entonces yo le voy a ser leal a lo que ella me enseñó, más que nada inconscientemente, digo. Pero si lo vas identificando por la forma de pensar, si es parecido a como pensaba la familia. Te digo, es un sinfín de preguntas o como de ir llegando al punto o a la raíz para poder sacar eso. Pero sí es como un proceso de cuestionamiento, más Sí, que y nada. no te das cuenta luego, ¿verdad? Como que tiene que llegar este punto en tu vida, como que la cumbre en la que te empiezas a autoexplorar y a decir ¿No? por qué en realidad estoy actuando de cierta manera, ¿no? Sí, es en eso y también sabes que a veces pasa que dices, es que tengo este comportamiento, no me gusta tanto lo que estoy haciendo, pero no sé, no comprendo por qué no lo puedo dejar de hacer. Y ahí es donde dices, a ver, vamos a investigar, vamos a indagar poquito y resulta que se trata de una lealtad. Pues, entonces también puede surgir por ese lado. Y fíjate, un ejemplo que no sé si ya lo habíamos hablado. Yo, por Ujú. ejemplo, crecí con mi mamá es de religión católica, ¿verdad? Mi papá católica, mi papá bautista. Con mi Ajá, mamá, entre yo y mi hermano, era desde niños, en la noche a las 9 era, siéntese a rezar el rosario, siempre. Y ajá, nosotros ya como maquinitas nos sentábamos a rezar el rosario, que en realidad pues no, pues estás niño, ¿verdad? Muchas veces no comprendes en sí por qué, pero a sí, mí me pasaba mucho que en el momento en el que ya no me sentaba a las 9 a rezar el rosario con mi mamá, como que sentía culpabilidad. Lo mismo ajá, con las idas a la misa, que sin indagar mucho en la religión, ¿verdad? Con todo respeto a todo eso, pero si nosotros también era a las 9 de la mañana los domingos a la misa, y que si, ay, que no me quería levantar, que cuando estaba ya en la etapa de la universidad y que me había ido de fiesta o algo, y siempre ajá, era, pero ahí andabas de fiesta, entonces entra la culpabilidad y me iba a la misa. Ahora, sí, cuando empiezo yo a vivir sola, ¿verdad? Que me vengo para acá a Estados Unidos, sigue el patrón que sigo con la misa todos los domingos, los días que no iba, que de plano estaba cansada pues ya no tenía a mi mamá de que ya levántate, ándale, eh, ajá. me sentía con una culpabilidad que no sabía ni siquiera por qué. Ándale, ahí está saltando esa lealtad inconsciente de que, híjole, pues yo con mi mamá me sentía pues con esa responsabilidad de responder ahí con ella un poquito porque pues ella ya nos había acostumbrado a eso y si yo lo dejo de hacer, pues rompo ese patrón, pero tiene que ver con ella, entonces me siento culpable, ¿sí? Sí, sí, fíjate, y fue ya ahorita a mis 35 que hace unos meses atrás, ¿no? Que empecé apenas Ujú. a cuestionarme muchas cosas pues, relacionado con la religión y por qué actuaba de cierta manera, pues, desde mi niñez hasta ahorita, ¿verdad? Sí. Y es difícil en veces de encontrar la respuesta
pero en realidad todo se enfocaba a que no quería defraudar a mi mamá, por así decirlo, ¿verdad? O Ujú. sentía que era algo que para ella era importante y tenía yo que hacerlo para que ella estuviera bien. Ajá. Que yo pienso que ese es un ejemplo bien importante, no sé, yo supongo que mucha gente, ¿verdad? Se ha de sentir muy, muy identificada con esto, más que nada en la cultura latina, ¿verdad? Que Ajá. está tan integrado eso de la religión. Entonces ya hablando un poquito más de esto, ¿cuáles son las señales, Dani, que estamos, que nos pueden decir como que la alerta de que estamos actuando por una lealtad familiar? Pues un poquito prácticamente de lo que decías ahorita, justo, que era el por qué me siento mal ya viviendo yo sola y haciendo mi vida prácticamente y me causa un conflicto que si no voy a misa me siento mal toda la semana. Eh, ¿Qué más? Pues agarrando ejemplo ese, principalmente. Pero es cuando tú tienes un malestar que dices, es que por qué me siento así o por qué no puedo cambiar esta conducta? Por más que he intentado, no lo termino de cambiar. ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Una, una chica que estaba teniendo problemas con el peso Ujú. y de pronto, la mamá, la mamá como que cuando ella estaba más niña, la mamá comía por ansiedad. Entonces, la niña era así como de, oye mamá, pues me siento de esta manera, me siento triste, me siento mal, me está pasando esto, ¿no? Entonces, la señora le decía, ¿sabes qué? No, no te preocupes, no pasa nada, así como que lo evadía, pues prácticamente, evadía la emoción o la necesidad de ese momento de esta niña. Y cuando se volvió a acercar, es así de que, mira, vente, vamos a comprar algo para que te sientas mejor, y normalmente era comida. pues. Entonces ya de grande, cuando esta niña empieza a tener problemas de salud, que dice, bueno, pues ya quiero bajar de peso, ya quiero empezar a hacer un régimen más tranquilo, más que nada, pues por esos problemas, ¿no? De salud. Y empieza a hacer su proceso y de pronto sentía como que no podía. Decía, es que no, tengo que me siento muy ansiosa, tengo que estar fumando, tengo que estar haciendo algo porque me causa mucho conflicto tener que estar haciendo un régimen alimenticio. ¿Pero por qué? Porque ella inconscientemente estaba siendo un poquito leal a aquella situación de su mamá, que le decía, no te preocupes, no te aflijas, mejor come. A lo mejor directamente no le decía, come, come para que ya no digas nada, ¿no? Pero si era así, de que siéntete mejor con esto, mira, vamos a cenar, vamos a comer, vamos a hacer aquello. O ya te hice este platillo para que te sientas mejor. Entonces, así es como solucionaba sus problemas la mamá. Y por Ujú. lo tanto, esta chica también cuando ya quería solucionar sus problemas de comida, pues lo hacía, como que le impedía el poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque traía ese chip desde la niñez. Sí, como Pues, que te va programando, ¿verdad? Más que nada en situaciones muy específicas, ¿verdad? sí, Ahora que cuando mencionas eso, me acuerdo mucho del caso de un amigo que tenía yo, que él de chiquito estaba gordito y decía que, bueno, primero te voy a contar lo que pasó con él. Él siempre que le daba ansiedad, comía mucho. Era muy deportista, pero cuando le daba ansiedad comía mucho y de repente subía mucho de peso. Entonces sí. llegaba a subir tanto de peso que se traumaba y duraba así semanas sin comer y se la pasaba en el gimnasio hasta que otra vez regresaba al peso. Y lo Ajá, que pasaba era como una cadenita. Hasta que un sí. día, pues ya en su momento más vulnerable, me platicó que cuando estaba chiquito, que estaba muy gordito y su mamá le daba ajo para que bajara de peso. Le daba Ah, dientes de ajo. Dice que una de las veces le dio un diente de ajo tan grande que se le atoró y casi se ahoga.
Dice que fue un Ah, susto de que casi se ahoga, dice, estaba así de, yo sentía que ya me iba a morir y que su mamá sí. se asustó tanto y que desde ese momento se sintió muy culpable, ¿verdad? Que hasta ahorita la señora como que tiene ese trauma. Pero el chavito, todavía haz de cuenta que ya en sus tiempos de universidad iba, y entraba a la casa y la mamá le decía así de que, oye, estás muy gordo, tienes que ponerte a hacer ejercicio. Y lo que hacía era que se iba y se compraba sus hamburguesas y se ponía a comer de la ansiedad. Ah, ándale, sí. Ajá. Sí, Entonces, pues aquí en ese caso era como un acto de rebeldía, pero también de esa lealtad de que no quiero ser leal a ti. ¿Por qué? Porque, pues por esa herida que tuve en la niñez, en aquel momento que casi me ahogué, este, tú eres la que estás inconforme con mi imagen. Entonces, pues para llevarte la contraria, pues hago esto. O sea, ¿cómo? ¿Ves? Claro que todo esto es proceso inconsciente, ¿eh? No que él se vaya a poner, pues ahora para que se te quite, voy sí, a sí. ir a comer. No, o sea, es totalmente inconsciente todo esto. Sí, es que Es es increíble cómo esos momentos se quedan programados en tu cerebro y en el momento en el que ves otra situación igual, esa es la señal que se está mandando, ¿verdad? Y nada más vamos actuando ahí como pelotitas. así es. Por eso te decía ahorita que como para ir desarmando un poco esas lealtades, cuando es al lado negativo, pues es irte cuestionando, a ver, toda la vida he hecho esto. Si ya estoy lastimando a lo mejor, a los que están cerca de mí, a mi alrededor, pues no, el problema no son los demás, el problema está en mí. Entonces, cuando te empiezas a cuestionar eso, es cuando se empiezan a romper esas lealtades que son destructivas, pues. Ujú. ¿No? Muy bien, entonces vamos con ya la última pregunta que nos queda un poquito de tiempo. ¿Cómo Sí, nos liberamos de estas lealtades familiares, Dani? En el caso en el que sea algo negativo y que sabemos que nos está afectando, ¿es ajá, algo que podemos hacer nosotros mismos o necesitamos también involucrar a nuestros padres en el proceso? ok. Cuando hay disposición mira, cuando estás en un proceso de terapia, cuando cambias tú, cambia tu alrededor, cambia tu sistema. No tuviste que hacer mucho, pero conforme cambian tus acciones, tu perspectiva de la vida, tu forma de llevarte o comunicarte, los demás dejan de actuar como normalmente actuaban. Si, por ejemplo, era una familia muy conflictiva o que les faltaba comunicación, y tú que fuiste a terapia empiezas a aprender herramientas para comunicarte mejor, te comunicas ahí con tu familia y ya no van a actuar así como que a la defensiva o ya no te van a ocultar cosas. Van a empezar a comunicarse. ¿Por qué? Porque tú les estás dando la pauta de cómo hacerlo o les estás enseñando lo que tú aprendiste. O sea, no tiene que estar directamente la familia en terapia o tienen que estar todos en terapia para que haya un cambio. O sea, normalmente es, si tú eres la que estás interesada en cambiar porque algo ya no está funcionando en ti, va a cambiar tu sistema, pero porque tú cambiaste. Entonces, hablando de las lealtades, el, si es algo negativo que nos está causando daño, que nos está causando el no avanzar, simplemente es empezar a ser más consciente de lo que me está doliendo, de lo que me está afectando. Tratar de ser lo más real con el problema que estés pasando en el momento. Eh, Como el también aceptar que no siempre podemos solos, que también a veces es necesario pedir ayuda. Si pedimos ayuda, pues puede ser no necesariamente que tengas que ir a terapia ya. En algún momento, si tienes la oportunidad, date la oportunidad de ir a terapia porque se ven muchísimas cosas que a veces ni siquiera uno se cuestiona. Pero si no, el pedir ayuda puede ser empezar a expresarle a alguien cercano que le tengas confianza, decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta manera. O sea, abres tu corazón. Cuando abres tu corazón también es una de las cosas que te ayuda a sanar bastante. ¿Por qué? Porque
ya no lo traes adentro cargando, ya no está en el inconsciente dando vueltas. Es como cuando tú escribes, no sé, un pensamiento. Te digo, porque yo les pongo a escribir mucho aquí a los pacientes, ya ves que de pronto escribimos mucho, Sí, pero pues es con un fin. El fin es que entre yo más escribo, más consciente me hago de las cosas. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos se quedan aquí flotando, se quedan nadando ahí en la mente. Y cuando ya los plasmas, al momento de que tú lo lees, pues claro que sale todo. sí. Dices, ¿a poco estaba pensando de esa manera? ¿A poco me estaba pasando eso desde hace tanto? Y así te la llevas. Exacto. Y por eso, prácticamente, entre más consciente te hagas de las cosas, más te cuestiones, más pronto llegas a una sensación de paz, de bienestar. Sí. Sí. No, y Es, bien importante para mucha gente que, pues, que nos está escuchando ahorita, que pares un poquito y te analices, ¿verdad? Y que sepas si algo que te está pasando, ya sea positivo o negativo, la ah, mejor manera de identificar qué te está pasando es analizándote. Y el hecho de ir a una terapia, yo sé que muchas veces todavía en mucha gente o en muchos lugares está como un tabú, ¿no? Y te digo que yo en mi caso por mucho tiempo era muy vergonzoso de que cómo voy a ir a terapia y decirle a alguien, pero en serio que te abre las puertas de, como que del alma de una manera que jamás te imaginaste. O sea, no es nada más ir y platicar con alguien, ¿verdad? Porque eso lo podemos hacer con muchísimas personas, pero el hecho de platicar con un profesional que sabe sí. sobre el tema, que contigo yo he aprendido muchísimos temas que, pues, que no sabía antes, que te Ah, ayudan a conocerte, ¿verdad? Porque pues es tu profesión y es tu especialidad el ayudarte a conocerte. Y es como cualquier otra cosa, ¿no? Si te duele algo, si te duele la garganta, si te duele, pues vas con el médico, en ah, especial si tienes algo en el alma, ¿no? Que es el sí. doctor del alma y de las emociones, que es lo principal que tenemos que atendernos. Y fíjate, bueno, esto es porque, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad, pues vas a tener un síntoma físico, un malestar. Entonces, es algo como más visible, más palpable, y por eso vas al médico y tratas pues, de estar mejor. Y en lo emocional no es tan palpable, no es tan tangible, no se ve tan fácil. ¿Por qué? Porque vengo haciendo una acción tras otra y ya como ha pasado mucho tiempo, pues ni siquiera me lo cuestiono, entonces es algo normal, así es la vida. Pero al momento en que tú dices, me siento mal de que ya no soy como antes, ya no sonrío como antes, o ya no hablo como antes, ya no socializo, etcétera. Entonces algo está pasando ahí emocionalmente, o me está causando malestar, no sé, salir. mm, Los ataques de pánico, ¿no? Por ejemplo, que a veces sientes, lo primero que pasa en un ataque de pánico es de que siento que me voy a morir. Ese es el Sí. pensamiento que primero que llega. Siento que me voy a morir, siento que me voy a volver loco. Y dices, no, pues ya que me internen en un hospital o algo porque algo me está pasando. Pero a veces, muchas veces tiene que ver con algo emocional que no se atendió desde hace mucho tiempo. Entonces, así como dices tú, es en cuanto sienta un malestar o que algo no está bien en mí emocionalmente, psicológicamente, pues voy y me atiendo. Es un proceso muy, muy bonito. Es algo que está haciendo por ti, es un regalo para ti. Claro que a veces el proceso no es tan bonito porque es enfrentarte a ti mismo, ¿no? Como a lo que no te habías preguntado en mucho tiempo o en cierta parte de tu vida y de pronto lo empiezas a trabajar. Claro que son situaciones que pues que te van a abrir otro panorama y a veces te digo, ese panorama no es tan bonito, pero mientras vayas de la mano con tu terapeuta, pues todo va a salir de la mejor manera posible. Sí, y Ujú. es muy interesante el llegar a conocerte, ¿no? Porque en veces, como el otro día escuché o estaba, no me acuerdo en dónde vi, que dice, tratamos de conocer a los demás y de comprender a los demás, cuando en veces ni siquiera nos comprendemos y nos conocemos a nosotros mismos. Ajá, exactamente. Sí.
Y es, por ejemplo, lo que decías ahorita, ¿no? De las parejas, que decimos, bueno, es que ¿por qué se porta de esta manera? Porque es violento, porque es grosero conmigo, pero a lo mejor es como ya mero va a cambiar, yo lo voy a hacer cambiar, o en algún momento va a tener como esa consideración conmigo y va a cambiar. Pero si ves que nomás no y nomás no cambia, pues la situación es ver por qué yo estoy permitiéndome eso, por qué me está pasando eso. Y pues de ahí surgen a veces las lealtades familiares, surgen un sinfín de cosas. Si, por ejemplo, esa es una relación con violencia, pues es el ciclo de violencia y así te la llevas. Sí, Así. cuando a veces que creemos pues, que los demás son el problema, ¿verdad? Y estamos esperando a que se arregle el problema. Ah, Y en realidad dices, es la forma en la que yo lo estoy viendo. Y si vemos que que nuestro entorno no está cambiando, nosotros somos los que tenemos que ejercer ese cambio, ¿verdad? sí, Y como dices tú, es muy importante con ayuda, porque es importante conocer por qué te está pasando. Y es muy difícil que nosotros vayamos a autoindagar de la manera correcta. Muy difícil. Necesitamos la mano de un profesional que nos ayude a ir por ese camino y que nos ah, ayude a sanar, ¿verdad? Y los métodos para sanar también, porque no es un proceso, no es un proceso corto que se haga de la noche a la mañana. Son varias etapas que conllevan. sí, así es. Por eso te decía ahorita que el proceso terapéutico pues puede ser mm, corto, mediano, largo plazo, pero dependiendo de cómo tú también te vayas cuestionando a ti misma, que te vayas trabajando, que también le vayas apoyando un poquito a tu terapeuta, decirle, oye, me di cuenta de estas cosas, me gustaría trabajarlo un poquito más, y así te lo llevas. ¿Sí? Muy bien, no, pues muchísimas gracias, Dani, por toda la información que nos diste, por explorar este tema. Y pues yo personalmente, yo tengo mis sesiones por Zoom, que es súper cómodo, pero ¿en dónde te podemos encontrar, Dani? Tú estás en Chihuahua, ¿en dónde te podemos encontrar y cómo podemos, contactarte? Sí, estoy acá en Chihuahua, pues, por ejemplo, si ustedes viven acá, podemos vernos de manera presencial, pero también doy terapias en línea. Y pues mi número de teléfono es 614-486-7335. Mis redes sociales, por ejemplo, Instagram es psic.a de Quiroz. Y así me encuentran en Instagram. Pues Facebook si tengo, pues pones nada más mi nombre. Y también si quieres hacer una cita conmigo por Doctoralia, que es mi plataforma, mi agenda, pues me buscas también ahí en Google. Me pones mi nombre completo, que es Ana Daniela Quiroz Román, y ahí te salgo en la agenda en Google y de Doctoralia. Muy bien, yo igual ahorita cuando subamos este episodio ahí voy a poner tus datos, en mi Instagram también lo voy a compartir para o los que tengan duda, contáctenme directamente al Instagram, vamos-conociéndonos, y ahí van a estar los datos de Dani, que muchas gracias, Dani, por toda tu ayuda. No, gracias a ti también por la disposición y pues porque te digo, este proceso es también de autoconciencia y tú también llevas tu proceso de autoconciencia y pues por eso también es este avance. Sí, mucha disposición y muy importante, pues como decía anteriormente, el clic que tienes, ¿verdad? Con tu terapeuta, que contigo Sí, es muy fácil poderse abrir contigo. Espero que los demás que te vayan a contactar tengan la misma experiencia y en serio que el tener un terapeuta, no sabes la carga emocional que te quita, que en veces no sabes ni qué te está pasando, pero ya cuando sí, alguien más lo dice desde su punto de vista, hace la diferencia. sí. Y fíjate, yo también tengo mi terapeuta, no crean que no. Ujú. Pero ¿por qué? Pues porque todos tenemos ese mismo proceso. Entonces, anímense cuando ustedes se crean, pues capaces y que quieran un cambio en su vida, pues anímense y es algo bien, bien padre que
que les ayuda bastante. Sí, y no necesariamente por algo malo, ¿verdad? O Ajá, sea, exactamente. estrésate también por cualquier circunstancia que estés pasando, simplemente una etapa de confusión o algo que quieras, simplemente el conocerte a ti mismo, Ah, no tenemos que esperar a llegar a esos límites de desesperación. ándale, exactamente. Sí. Y pues Bueno, muchas gracias. muchas gracias a ti, Dani, y pues a ver si estamos pendientes con otro tema más adelante. Sí, claro que sí, ya sabes. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que para mí es un tema súper interesante y lleno de sentido. Al igual que siempre, les pido que lo compartan a todas aquellas personas que les puede ayudar de una manera u otra. Y por favor no dejes de mandarme tu comentario a mi Instagram, vamos-conociéndonos. En la descripción de este capítulo te dejo la información de Daniela por si gustas contactarla. Y al igual que en mi Instagram también puedes encontrar su información. Te mando un abrazo con muchísimo cariño en donde sea que te encuentres, porque en cada capítulo vamos conociéndonos. Hasta pronto.